Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, La Voz Profética, para compartir juntos, como cada día, a través de las redes sociales, a través de las páginas de la radio, a través de la FM, la 89.3, la Palabra de Dios. Óigalo bien, ¿eh? Mientras usted está en su hogar ahí, en sus quehaceres cotidianos, mientras usted está en su vida terrenal, ocupándose de su familia, de sus hijos, de su hogar, escuchando la radio, escuchando palabra de Dios, palabra de vida, palabra de bendición, palabra que puede sanar tu cuerpo, que puede sanar tu vida, que puede restaurar todo lo que el diablo ha destruido en tu vida, o en tu hogar, o en tus hijos, todo lo que el diablo ha hecho. Dios puede revertir todas las situaciones. Por eso es importante estar conectado a la radio, mientras usted está en su casa, o en su trabajo, en su negocio, quizás regresando de su trabajo, viajando, pero conectado a través de las redes sociales, para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios, óigalo bien, para que el poder de Dios se mueva. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesucristo y de alguna forma conectándose a la radio para poder oír palabra de Dios, conectándose a las redes sociales, a las páginas de la radio. Usted puede estar conectado de alguna forma con Jesucristo, esperando que esa respuesta de parte de Dios, esa respuesta a sus oraciones, a su clamor, a sus pedidos en la presencia de Dios, sean respondido de parte de Jesucristo. Óigalo bien, sean respondidas las oraciones de acuerdo a lo que usted le ha pedido a Dios, de acuerdo a lo que usted ha orado a Dios y ha clamado, ayunado. Quizás está buscando una bendición que todavía no ha llegado, quizás está buscando la salud de su cuerpo que todavía no es una realidad, pero tiene fe y cree en Jesucristo y tiene la esperanza de ser sano, y por medio de la palabra de Dios puede Dios sacar toda esa enfermedad, todos esos problemas, todas esas dificultades que pueda haber en tu cuerpo, en tu vida, o en los hijos, o en el hogar, o los problemas que pueda tener. Óigalo bien, porque para esto nos llamó Jesucristo, para glorificarse en nuestra vida, para glorificarse en tu vida, para glorificarse en la necesidad del hombre y de la mujer. Si hay algo imposible para el hombre, si hay algo imposible para la mujer, de acuerdo al poder de Dios y de acuerdo a lo que la promesa de Jesucristo, que para Dios no hay nada imposible. Para Él no es imposible arreglar los problemas en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Bendecir a los jóvenes con talentos, con dones espirituales, con virtudes para servirle a Dios, con talentos de la alabanza, de la música, con talentos de predicar la palabra de Dios, con toda la bendición que tiene el Espíritu Santo para los jóvenes. No hace falta ir a revolcarse en el pecado para después venir y decir que conocen el poder de Dios o que Dios ha hecho algo en su vida. Hace falta conocer al Espíritu Santo de Dios. No necesitan los jóvenes ir al mundo y padecer un tiempo para después experimentar el poder de Dios. Hace falta una comunión directa, íntima con el Espíritu de Dios para poder llenarse del poder de Dios, para poder llenarse de los planes y propósitos de Jesucristo, que son revelados a través del Espíritu Santo, que son revelados a través de este ser que está con nosotros todos los días. Promesa de Jesucristo, óigalo bien, estará contigo todos los días de tu vida, hasta el fin. El Espíritu Santo, el que te puede hablar, el que te puede revelar, el que te puede guiar a toda verdad, el que te saca de todas las dudas, el que te saca de todas las incertidumbres, el que puede guiarte en este mundo de tinieblas. El mundo está en tinieblas, lo sabemos. Lo podemos ver. El mundo está hundido en sus problemas, en sus distintas dificultades. Y cada día las cosas están peor. Pero sabemos, si nos agarramos de la mano de Jesucristo, si nos agarramos de la mano del Espíritu Santo de Dios y dejamos que Él nos guíe,
que nos lleve por este camino, por el camino del Evangelio, por el camino estrecho. Ciertamente vamos a llegar a esa morada eterna si no desviamos la mirada, si no desviamos nuestro corazón, si nuestra mente no se desvía, si nuestros pensamientos permanecen fieles, esperando ese glorioso día de ver a Jesucristo, ese glorioso día de ver entrar a la morada eterna juntamente con aquel que hizo este gran sacrificio por ti, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por todos los que vengan después de ti. El sacrificio en la cruz, de derramar su sangre, óigalo bien, de entregarse sin culpa alguna, porque ningún pecado había en Jesucristo, ninguna falta había en Él, ninguna culpa había, pero por nosotros Él sufrió, por ti, para que seas libre, para que tu cuerpo sea sano, para que tu familia sea sana, para que tus hijos sean restaurados, sean sanos, sean libres y tengan una oportunidad en este mundo, sean protegidos y puedan crecer juntamente con Jesucristo, puedan experimentar el poder de Dios que es real, óigalo bien, el poder del Espíritu Santo de Dios es real, tal cual como se derramó en el Pentecostés, óigalo bien, que cayó ese poder como un gran estruendo, dice la Biblia, como un fuego, y de repente aquellos hombres y mujeres que estaban ahí, había hombres y mujeres y niños, si bien la Biblia habla de 120 siervos, en aquel entonces no se contaban los chicos, los niños ni las mujeres, pero estaban las familias completas, esperando la manifestación del Espíritu Santo de Dios, el cual les trajo el poder que Jesucristo les prometió. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso es lo que tiene que venir sobre tu vida. Eso es lo que tiene que venir sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre la congregación, para poder ver milagros, sanidad, liberación, prodigios y maravillas del poder de Dios. En el momento que fueron ungidos aquellos hombres y mujeres, óigalo bien, dice que se llenaron del poder de Dios. Estaban como ebrios, no era que estaban ebrios, sino que estaban como ebrios, decían, porque era tan fuerte el poder de Dios en ellos, tan fuerte el poder del Espíritu Santo que no se podían parar y estaban como mareados. Mire qué tremendo, ¿eh? Y empezaron a hablar en lengua, dice la Biblia, lenguas que no conocían, y empezaron a hablar distintos idiomas terrenales también. En una oportunidad decía, ¿cómo estos que son galileos hablan como nosotros? Y aquellos que son judíos, aquellos que son griegos. Trajo el entendimiento, trajo el conocimiento, el Espíritu Santo de usted, así usted sea de donde sea de Paraguay, sea de Bolivia, sea de Uruguay, sea de Chile, sea de España, de Francia, de Rusia, de donde quiera que sea, sea de Centroamérica, así tenga el idioma que sea, el Espíritu Santo puede dar el talento de poder entendernos con el poder de Dios, entendernos y conocernos juntos, porque la Biblia dice, cordón de 3 doblez no se rompe fácil. Mire qué tremendo, ¿no? Unirnos en oración, unirnos en un propósito en común, en un solo sentir, de orar a Dios para que el poder de Dios se manifieste, para que el poder de Jesucristo venga sobre la iglesia, sobre aquellos que necesitan ser fortalecidos y sobre aquellos que están en este mundo sufriendo necesidades, enfermedades, ataduras, como aquella mujer que estaba encorvada por 18 años. Lo dice la Biblia, léalo, búsquelo. 18 años llevaba esa mujer encorvada. El diablo la había atado y la había doblado, que no se podía enderezar. Mire qué tremendo, una mujer que era normal, pero de repente el diablo hizo un mal en ella, Satanás hizo un mal en ella. Y Jesucristo la sanó, la hizo libre, la desató, le dio lo que necesitaba, la salud de su cuerpo, de sus huesos, y la enderezó.
y esa mujer quedó totalmente libre. Ese es el poder que necesitamos hoy en día. El poder que endereza los pasos de los jóvenes que están descarriados. El poder que endereza el corazón del hombre y de la mujer. El poder que endereza la mentalidad del hombre y de la mujer, que transforma. Aquel que está hundido en la idolatría, en la hechicería o lo que sea en este mundo. Aquel que está hundido en distintos malos pensamientos. El poder de Dios que saca las enfermedades del cuerpo, que saca las ataduras que el diablo pone en el hombre y la mujer común, las ataduras que el diablo pone en la mente. ¿Cuánta gente atada que no entiende por qué no pueden salir adelante? ¿Por qué no pueden avanzar? ¿Por qué no pueden surgir? ¿Por qué no pueden lograr lo que quieren? Porque están atados, porque el diablo se ha encargado de atar a mucha gente. Pero para eso estamos nosotros. Para eso te llamó a ti. Para eso Dios estableció una iglesia aquí en la tierra. Óigalo bien. La iglesia del Evangelio con el poder del Espíritu Santo de Dios. Para hacer libre a los quebrantados, dice la Biblia. Léalo. Libro de Isaías. Léalo. Para hacer libre a los quebrantados. Mire qué tremendo. Aquellos que están atados, aquellos que están esclavizados, aquellos que están esclavos, cautivos de nuestro enemigo el diablo. Hacerlos libres. Ponerlos en la presencia de Jesucristo, ponerlos en el camino del Evangelio de acuerdo al poder de Dios, de acuerdo al poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual viene sobre hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe, oigan bien, porque si no cree no va a venir nada en su vida. Porque el que cree recibe, y al que no cree se queda sin nada. Porque para recibir algo de parte de Dios hay que creer. Hay que confiar en la palabra de Dios. Hay que confiar en Jesucristo. Hay que confesar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y nuestra mente, el amor hacia Jesucristo, el amor hacia Dios, sin miedo, sin temor, sin cobardía, y predicar el Evangelio totalmente con la confianza en la palabra de Dios. Sabiendo que el poder de Dios se va a mover, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer lo que Dios le mandó a hacer, óigalo bien, y te va a hacer saber lo que habrá de venir. Te va a revelar, te va a mostrar, como hizo con hombres y mujeres en otro tiempo. Léalo, lea la Biblia, tome un momento de su vida, cada día siéntese en su hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Y lea la Biblia y va a ver que va a encontrar distintos párrafos, testimonios, el cual le van a hacer bien, le van a hacer libre la mente, el corazón y el alma. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Y usted va a agarrar esa fuerza, porque Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Así usted esté cansado, así usted esté agotado de estar orando, clamando, y todavía no es sano, o todavía sus hijos no se convierten, o todavía el problema persiste en su casa, en su hogar, o en su trabajo, o en su negocio, el poder de Dios lo puede hacer. Óigalo bien, ¿eh? Solamente tiene que tomar la palabra de Dios y creer. Señor, yo creo que salgo de esta enfermedad, creo que salgo de este dolor, creo que salgo de este problema en tu nombre, Jesucristo. Y empiece a invocar el nombre de Jesucristo, porque esa es la palabra de Dios. Todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo, lo dice la Biblia. Léalo. Tomemos las herramientas que Dios nos ha dado, tomemos el poder y avancemos sobre esta humanidad para convertir al hombre y a la mujer al Evangelio de Jesucristo. Oigan bien, y dejemos de perder el tiempo, dejemos de estar perdiendo el tiempo, dejemos de estar mirando al cielo como estaban los discípulos cuando Jesucristo fue ascendido al cielo. Mire qué tremendo, cuando resucitó y en el momento que Jesucristo tenía que ser recibido delante del Padre eterno nuestro Dios, dice que empezó a ascender, a subir. Y los discípulos se quedaron mirando, perdiendo el tiempo. Óigalo bien, dejemos de estar mirando el horizonte, tomemos la palabra de Dios, tomemos el poder de Dios,
que es otorgado a través de la fe a hombres y mujeres que se han lavado en la sangre de Jesucristo, que se han bautizado por las aguas de Jesucristo, óigalo bien, las aguas del Evangelio. Llenarnos del poder de Dios y empezarle a decir al hombre y a la mujer común que en Jesucristo hay una oportunidad de poder cambiar toda realidad para la gloria de Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Compartiendo toda la bendición de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere derramar sobre tu vida en este día, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, a través de todo lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Óigalo bien, Hay una palabra hermosa para los jóvenes en el libro de Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. Mire qué tremendo, para los jóvenes que no han conocido el mundo. Óigalo bien, jóvenes que han crecido, que han nacido dentro del Evangelio, de padres cristianos que no han venido del mundo, de distintas inmundicias que ha tenido el mundo. Óigalo bien, hay jóvenes que han venido del mundo, que han sido lavados, perdonados, restaurados, que nunca habían conocido que los padres no eran cristianos, pero hay jóvenes que nacieron dentro de la iglesia. ¿Y de qué forma podemos limpiar nuestro camino? Dice la Biblia. Sino con guardar su palabra. Con guardar la palabra de Dios. No hace falta ir al mundo, no hace falta caer en la desobediencia, en la rebeldía, apartarse y andar por ahí expuesto a cualquier inmundicia de este mundo. Óigalo bien, a distintas enfermedades, a distintos problemas, a distintos accidentes, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, muerte espiritual y condenación eterna. Óigalo bien, la paga del pecado es muerte. Por eso los jóvenes que han nacido dentro de la bendición de Dios, de la única manera que pueden llenarse del poder de Dios y tener testimonio para predicar el Evangelio, es llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios. Dígalo bien, guardar la palabra de Dios en el corazón todos los días y no es preocuparse porque no han estado en el mundo y no han experimentado la inmundicia que tiene el mundo. No hace falta experimentar el pecado para poder conocer a Jesucristo, para poder llenarse del poder de Dios, para poder llenarse de Jesucristo y ser un gran predicador en la tierra, ser un gran alabancista, ser un gran hombre o una gran mujer de Dios, lleno de la gloria de Dios, y predicar el Evangelio con autoridad, en donde quiera que Dios te lleve, a donde quiera que Dios te ponga. Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante que la juventud pueda conectarse a la radio, conectarse a las redes sociales y no llenar su corazón de la inmundicia que tiene este mundo. Óigalo bien. Jóvenes, adolescentes, dejar de estar llenando el corazón con la inmundicia que tiene este mundo, con las distintas tentaciones que tiene este mundo. Óigalo bien. Porque ciertamente Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Léalo, para que se saque las dudas, para que usted pueda experimentar personalmente la palabra de Dios en su vida. Dios no tiene por inocente al culpable, óigalo bien. Y el hombre que se aparta o la mujer que se aparta de Jesucristo es su propia voluntad, es por su propia decisión. Óigalo bien, No porque Dios no oiga la oración, no porque Dios no haga nada o Dios no mueva su mano, sino que hay hombres y mujeres que realmente están pasando difícil y deciden, toman una decisión equivocada de dejar de congregar, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de seguir a Jesucristo y abrirle la puerta al enemigo en su casa, en su vida, en su familia. Y entonces ahí vienen todos esos problemas. Ahí viene toda esa suciedad espiritual que ensucia el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual es cada hombre y cada mujer del Evangelio. Tu alma, tu corazón, templo y morada de Jesucristo, templo y morada del Espíritu de Dios.
Lo dice la Biblia, léalo. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Porque lo dijo Jesucristo, vendré y haré morada en vosotros. Y vendremos, dijo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo el Hijo. Y cenaremos con Él y haremos morada en Él, dice. Mire qué tremendo. En tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu ser interior, en tus pensamientos. Es importante que los jóvenes, que hoy en día, en una era tan avanzada de la tecnología, en una era donde la inteligencia artificial engaña a mucha gente, sí, la inteligencia artificial, a muchos cristianos, a muchos, con artimañas, con argumentos, con falsedad, porque la inteligencia artificial no se maneja sola, es cargada y manipulada por el propio ser humano, óigalo bien. La inteligencia artificial no tiene vida propia, es el ser humano que le da vida, es el ser humano que le da la existencia y le pone un nombre o le pone un personaje. Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante darnos cuenta que los jóvenes tienen que tener más participación dentro de la iglesia, participación dentro de la congregación, participar de todas las cosas, para que puedan llenar su corazón de los planes y propósitos de Dios, para que puedan llenar los propósitos, su corazón de los propósitos de la palabra de Dios. Y entonces van a crecer fuerte, lleno del plan de Dios. Y cuando sea el momento, Dios los va a usar. Cuando sea el momento, Dios los va a llamar y les va a dar una tarea en esta vida terrenal para cumplir dentro del Evangelio, óigalo bien, predicar, alabar a Dios, orar, ayunar, interceder, o quizá ocuparse de algo dentro de la congregación. No solamente para los padres, para los adultos, sino para todos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque todos tenemos un propósito delante de Jesucristo. Todos tenemos un propósito delante de Dios. Y ese propósito se tiene que cumplir, óigalo bien, se tiene que cumplir de acuerdo a lo que Dios ha determinado, de acuerdo a lo que Dios ha predestinado para tu vida. Porque cada uno tenemos un llamado diferente. Si bien es servir a Dios, servir a Jesucristo, pero tenemos un llamado totalmente diferente el uno del otro. Óigalo bien, ¿eh? Algunos a alabar a Dios, otros a predicar, a evangelizar, otros a pastorear, otros a ser apóstol, otros a ser maestro, profeta. Depende para el propósito que Dios te ha llamado. Por eso es importante que los jóvenes entiendan con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar su palabra. Limpiar el camino de las tentaciones, de las trampas que tiene el diablo, de todas las tentaciones que el diablo tiene para los jóvenes en este tiempo. Óigalo bien. Cuando uno tiene la palabra de Dios en el corazón, en el alma, y anda pensando, meditando en las cosas de Dios, no hay lugar para las tentaciones, no hay lugar para el diablo, no hay lugar para los demonios, no hay lugar para el pecado de este mundo. Y entonces tu alma, tu corazón, tu vida va a estar en la limpieza espiritual y la santidad de la palabra. Dios va a morar en tu vida, óigalo bien, para que usted pueda llenarse del poder de Dios. Y entonces, todo lo que hemos leído, óigalo bien, lo dice la Biblia, lo dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que Él habló. Mire qué tremendo, se lo dijo a sus discípulos. Y el Espíritu de verdad os hará recordar todo lo que yo les he hablado. Mire qué tremendo. Todo lo que le había enseñado Jesucristo mientras estuvo caminando en esta vida terrenal. Le enseñaba a sus discípulos, el Espíritu Santo se los iba a recordar. Y eso es lo que es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida. Te va a hacer recordar todo lo que leas en la Biblia, todo lo que leas, todo lo que tú veas en esta obra literaria, la cual es la Biblia. Luego el Espíritu Santo te lo va a ir haciendo recordar
para utilizar cada palabra, para utilizar cada testimonio en el momento que sea necesario. Y entonces te va a dar un mensaje, te va a dar un mensaje directamente de parte del Padre eterno nuestro Dios, para el hombre y la mujer común. Porque Dios no se equivoca, oiga bien. Dios no erra con el hombre, Dios no erra con la mujer. Óigalo bien. Dios no se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado con tu familia. Te llamó, te limpió, te lavó con su sangre, porque tiene un propósito y lo va a cumplir. Aunque la enfermedad persista en tu cuerpo, aunque la miseria abunde, porque la miseria abunda en este mundo, aunque la pobreza abunde en este mundo, aún así Dios va a cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Óigalo bien. Y entonces vas a ver la gloria de Dios moviéndose en tu vida, moviéndose en tus hijos. Hay que dejar que Jesucristo entre y haga lo que tenga que hacer, ordenar todo lo que está desordenado, ordenar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ordenar nuestra vida, ordenar nuestro hogar, ordenar el matrimonio, traer fidelidad, traer confianza, esperanza en la palabra de Dios y esa seguridad que si Él nos guía por medio del Espíritu Santo no nos vamos a perder, no vamos a caer, lo dice la Biblia. El que anda de día no tropieza, dijo Jesucristo. El que anda de noche sí, anda en tiniebla, en oscuridad. El que anda escondiendo su vida espiritual de la presencia de Dios, haciendo las cosas fuera de los ojos de Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Le damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, como cada día, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, compartiendo la palabra de Dios. Mire qué tremendo, ¿eh? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire qué tremendo, la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Proverbios, usted puede encontrar ahí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire qué tremendo. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos hace saber, que le demos nuestra vida a Jesucristo, que le demos nuestro corazón, que no nos vamos a perder, óigalo bien, y que nuestros ojos estén mirando por Él, por su voluntad, por su palabra, óigalo bien, por sus planes y propósitos, para poder ser llevado hacia la morada eterna. Increíble, es algo increíble. La alabanza decía algo tremendo. Dale el timón de tu vida, dale tu vida a Jesucristo, dale el timón, el futuro de tu vida, dejárselo en las manos de Jesucristo, dejar en las manos de Jesucristo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y verás que no se van a perder. Dale a Jesucristo, a las manos de Jesucristo, tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu negocio. Y entonces Jesucristo se va a encargar de que nada se pierda, de que ninguna cosa se pierda, porque lo dice la Biblia. Óigalo bien. Jesucristo le dijo al Padre eterno: Padre, todo lo que me has dado, nada he perdido. Se perdió solo aquel que era de perdición, aquel que ya estaba predestinado para perderse, refiriéndose a nuestro enemigo, el diablo. Mire qué tremendo, ¿eh? Refiriéndose a Judas. Ya estaba condenado, ese ya estaba predestinado a perderse. Por eso Jesucristo dijo: nada he perdido. Todas las palabras que tú me has hablado, se las he dado, dijo Jesús. Mire qué tremendo. Todo lo que Dios te dé, se lo podés dar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tu familia, a la congregación. Y entonces, todo lo que tú hagas, nada va a perderse. Va a dar fruto al 100 por 1, óigalo bien, al 30, al 60 y al 100 por 1, dice la Biblia. Para que usted pueda ver la gloria de Dios y deje de estar triste y amargado, deje de estar angustiado, deje de tener esa actitud de angustia, de tristeza, de amargura, de ese pensamiento de ansiedad, de ese pensamiento de deseos de tener algo, y pueda disfrutar de la presencia de Dios, pueda disfrutar del poder de Dios cada día,
pueda disfrutar de la palabra de Dios cada día. Cuando usted lea la palabra de Dios, pueda llenar de gozo su corazón, pueda llenar de gozo su alma, pueda llenar de gozo su hogar, su casa, su familia. Y entonces usted va a conocer el gozo del poder de Dios, como lo conocieron aquellos hombres y mujeres en aquel entonces. Dice que era tremendo el gozo que sentían, que cuando el apóstol Pablo era azotado, no le importó, no le interesó, ni siquiera titubeó, ni siquiera se preocupó por lo que estaba pasando. Lo estaban azotando, pero él estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno del gozo, del Espíritu Santo de Dios, y esos latigazos nada hicieron en ese hombre de Dios. Óigalo bien, qué tremendo, ¿eh? Tremendo, algo tremendo. Cuando en un momento el apóstol Pedro fue encarcelado y le habían puesto guardia, doble guardia, le habían puesto cadena, le habían puesto grilletes en los tobillos, en las manos, era imposible salir de él. Hasta la iglesia de Jesucristo, los hombres y mujeres que en aquel entonces en la iglesia primitiva se enteraron, supieron que ya Pedro estaba encarcelado. Es difícil, dijeron, difícil que salga. Porque está en cárcel, tiene doble guardia, difícil ir y sacarlo. Y el poder de Dios a través del santo ángel de Dios descendió, óigalo bien, léalo, libro de Hechos, descendió y abrió esas puertas, sometió a esos soldados al poder de Dios, que ni siquiera un dedo pudieron levantar contra el apóstol Pedro, que ni siquiera pudieron hacer algo, que estaban atónitos, que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, y era el santo ángel de Dios descendiendo donde estaba el hombre de Dios para hacerlo libre. Mire qué tremendo, ¿eh? Mire qué tremendo. Dios puede enviar a un santo ángel a tu casa, a tu hogar, a donde quiera que se encuentre, para hacerte libre, para sanarte, para sacarte de los problemas en los cuales está viviendo. El poder de Dios manifestado a través de la fe, a través de la esperanza, a través de la oración, a través de la confianza en Dios. Qué tremendo, ¿eh? La iglesia oraba, oraba y oraba. La iglesia primitiva. Y aún así no creían. Léalo. Libro de Hechos, después que el apóstol Pedro salió caminando tranquilamente del calabozo, sin cadenas, sin grilletes, sin nada, y el santo ángel lo llevaba, y nadie se atrevió a levantar ni siquiera una lanza. Mire qué tremendo, el poder de Dios, cómo Dios somete los poderes que hay en este mundo, cómo Dios somete los poderes del hombre, de la mujer común. Y dice que cuando llegó donde estaban los otros discípulos, golpeó la puerta y habló. Y una joven que estaba ahí, dice la Biblia, reconoció enseguida la voz del apóstol Pedro. Y se gozó, dice, ese es Pedro. Y los otros no creían. Creían que eran los soldados romanos que venían por ellos. Mire qué tremendo cuando oramos y nos terminamos de creer. No terminamos de confiar en lo que estamos haciendo. Y empezamos a dudar y andamos con duda, andamos con incertidumbre. ¿Será que Dios me va a dar lo que necesito? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios va a hacer algo en mis hijos? Y vemos que cada día se hunden más todavía en el pecado. Que cada día se hunden más todavía, como la iglesia primitiva vio a Saulo, que cada día los perseguía mucho más todavía, hasta que se encontró con Jesucristo. Se encontró con el hombre que él estaba buscando. Mire qué tremendo, ¿eh? Porque el apóstol Saulo en aquel entonces, el apóstol Pablo después, lo que buscaba era a Jesucristo. Era una cosa, un deseo de ver dónde está ese resucitado. Y lo encontró y se convirtió al Evangelio. Mire qué tremendo. La iglesia se sacó un problema. Se sacó un tremendo problema que tenía en el camino. Con el poder de la oración, con el poder del ayuno, con el poder de la alabanza, con la confianza en la palabra de Dios, con la confianza en Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Ya estamos casi cerrando para la gloria del Señor, ¿eh? Orando siempre por cada uno de aquellos que necesitan la bendición de Dios, ¿eh? Orando por cada uno de aquellos que están del otro lado, que nos soportan todos los días, porque estamos de lunes a viernes, ¿eh? Aquí a través de la radio, a través de la 89.3, La Voz Profética, ¿eh? Voy a hacer una pequeña oración ya para que Dios te pueda bendecir, ya que la palabra de Dios tiene bendición, ¿eh?
Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por el testimonio bíblico, poderoso Dios, que narra perfectamente la manifestación de tu poder en aquel entonces y de tu Espíritu Santo. Bendice, poderoso Dios, en este día a todos aquellos que están del otro lado, esperando un milagro, esperando una sanidad, esperando una liberación, esperando el movimiento de tu poder, esperando ser ungidos para predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, como lo hicieron aquellos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, mi Dios, glorifica tu palabra, sana a los enfermos, prospera a aquellos que están en la miseria, sácalos, poderoso Dios, porque tú tienes poder. Para ti no hay nada imposible para levantar al hombre de fe, a la mujer de fe. Glorifícate en este día, llena los hogares de tu presencia, mi Dios, llena los hogares, llena la familia de tu Espíritu Santo para que se glorifique tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, porque solamente tú lo puedes hacer, mi Dios, solamente tú lo puedes hacer, Jesucristo. Te glorificamos, te alabamos. Llena de gozo aquella familia, mi Dios, llena de gozo, de sanidad, de liberación, llena de toda prosperidad aquellos que esperan en ti, Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor, Qué tremendo, Así que ya estamos casi cerrando para la gloria de Jesucristo. Te voy a dejar con una hermosa alabanza. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana,